Buenas tardes a los presentes, son las 3 de la tarde, con 30 minutos, el día 6 de enero de 2023, inicia la audiencia, convoca en la causa 2206-2015, acuerdo 0, seguida contra José Wilson Gómez Culpa y otros, por el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado. Dirige la audiencia el juez del 10º juzgado, investigación preparatoria de esta ciudad de Chiclayo, mi nombre ya quedó registrado en las sesiones anteriores. En esta audiencia me asiste el especialista de audio, Jimmy Barrantes Castro. A continuación, las partes proceden a acreditarse, empezando por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. De igual manera, con todos los presentes, por el Ministerio Público, Ana Segarra Zula, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Parte civil. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, presentes por parte de la Procuraduría Pública de la SUNEDO, abogada Melba Tafur Garrido, con registro CAL 35.763 y demás generales ya señaladas en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muy bien, la defensa de Ivonne de Fátima Sebastián Elías. Señor magistrado, tenga usted muy buenas tardes y a todos los presentes, patrocinando a la señora Ivonne Sebastián Elías, en este caso el abogado Presley Viteri Arias, con registro y datos ya señalados en la sesión anterior. Muchas gracias. Defensa de doña Doris Nancy Díaz Vallejo. Buenas tardes, señor juez Juan Carlos Pérez García, abogado patrocinador de los señores Doris Díaz Nancy Vallejo y Rosa González, con los marcos datos asignados a las audiencias anteriores. Gracias. Bien, doctor, le voy a pedir que por favor mejore su conexión, porque no se le escucha bien, para que se le pueda escuchar cuando usted sustente su medio de defensa que ha planteado. Defensa de Rosa Felicita González de Otero. Sí, doctor. ¿También patrocina a la señora González de Otero usted? Sí, ya lo presenté por los dos, por la señora Doris Díaz Vallejo y la señora Rosa González. Sí, doctor, por favor, mejores, porque no le estoy entendiendo, por eso es que justamente vuelvo a llamar, porque no le entiendo, no se le escuchan palabras recortadas, y mejora su comunicación, por favor. Defensa de Manuel Encarnación Ollague Vargas. Ollague Vargas. No te he conectado. En todo caso, ya se hará efectivo el apercibimiento. Señor especialista, ¿qué tenía que decir? Señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público, abogado presente, muy buenas tardes. Doctor, al parecer el doctor Juan Carlos Contreras Guerrero tiene dos dispositivos, está conectado a la vez con dos dispositivos, por eso es que se le escucha entrecortado. Muy bien. Bien, entonces se citó a esta audiencia para debatir medios técnicos de defensa. ¿Alguna de las partes tiene alguna observación para llevar a cabo la audiencia? Por el Ministerio Público, ninguna. La Procuraduría, ninguna, señor juez. Bien, entonces citada la audiencia, como se indicó, es para el debate de 4 medios de defensa que habían planteado. Uno de los abogados no ha concurrido, si el efectivo del apercibimiento finaliza la audiencia. Entonces, citada la audiencia, empezamos con la defensa del señor o de la señora Ivonne de Fátima Sebastián Elías. Señor abogado, tiene la palabra, máximo 10 minutos. ¿Y qué medio de defensa usted va a plantear? Sí, señor magistrado, en este caso, apelando a lo que hizo en el artículo 350, numeral 2 del Código Procesal Penal, la defensa, en este caso, absolvió la acusación fiscal, proponiendo dentro de los medios de defensa una excepción de proceso de acción penal. En este caso, sobre la base de que el hecho imputado no constituye delito, mereciendo esto una atipicidad, por consiguiente, el archivo del presente caso, en atención a que no configuraría los presupuestos del tipo penal de falsedad ideológica previsto en el artículo 428 del Código Penal. En este sentido, señor magistrado, la imputación se hace necesario precisar para que se pueda justificar cuál es la pretensión de la parte. En este caso, a mi patrocinada, la señora Ivonne de Fátima, se le, en este caso, acusa como cómplice primaria por supuestamente haber formado parte del jurado de tesis como vocal
juntamente con los investigados Juan Aguinaga Moreno y Julia Mirta del Pilar Lisa González, durante los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2013 en la ciudad de Lima, habiendo llevado a cabo los actos de sustentación del 21 de noviembre a horas 8 y 9 de la mañana y las del 23 de noviembre sola, es decir, sin la presencia de los demás coinvestigados Juan Aguinaga Moreno y Julia Mirta del Pilar Lisa González. En este caso, además agrega el Ministerio Público en su acusación que los actos de sustentación del día 22 de noviembre se habrían desarrollado sin la presencia del señor Juan Aguinaga Moreno, emitiendo ella sola su evaluación, o sea, mi patrocinada, en nombre de los demás integrantes o miembros del jurado no presentes. Dice el Ministerio Público que de esta manera, ya sabiendo que estas sustentaciones, para que tengan validez el acto, tienen que estar presentes los 3 miembros del jurado. Sin embargo, ella, mi patrocinada en este caso, aprobó las mismas, justificando la no presencia de las otras 2 personas, miembros del jurado, y como tal, en este caso, habría esperado que en momentos o mucho después de haberse llevado los actos de sustentación, ya habrían ellos, los demás integrantes del jurado, firmado dichas actas. En este caso, señor magistrado, la imputación, como es de verse, es sobre unos hechos que habrían suscitado los días 21, 22 y 23 de noviembre. Conforme hemos escuchado al Ministerio Público, dentro de la elocución, se ha escuchado la imputación a los demás miembros, autores del hecho, porque para que mi patrocinada pueda hacer la condición de cómplice, tendría que primero tangencialmente revestir la formalidad de un autor. Tendría que haber esto hecho alguna otra persona en su condición de tal. En este caso, se señala que para que mi patrocinada, en este caso, habría cometido el delito de falsedad ideológica, la señora Julia Lisa González, así por ejemplo, habría sido imposible que ella haya llegado a las horas y los días de sustentación 21 y 22, 23 de noviembre, en tanto los días que ella salió para la ciudad de Chiclayo, perdón, para la ciudad de Lima, originaria de Chiclayo, habría sido el jueves 20 de noviembre del año 2014, aproximadamente a las 10 de la noche, siendo imposible que haya podido llegar a las 8 de la mañana, como así está registrado el inicio de estas sustentaciones. En este caso, señor magistrado, lo que no ha tenido presente el Ministerio Público es que las actas de sustentación que se llevaron adelante o que se tuvieron en este caso en la ciudad de Lima son actas de sustentación que son a manera de borrador o no son las originales, porque las originales o las que realmente guardan las composturas o formalidades propiamente se quedan en la universidad misma, en la ciudad de Lambayeque, y esto por un mecanismo de seguridad. Recordemos que las sustentaciones para estos casos han sido, en este caso, en áreas de extensión, es decir, que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo no cuenta con una instalación propia en la ciudad de Lima, pues por ejemplo se dieron a cabo estas sustentaciones, sino que únicamente son áreas de extensión que para esto se tienen que alquilar locales como fueron en estos días para solamente recibir las sustentaciones de los maestrantes. En ese sentido, el Ministerio Público señala que era imposible que haya llegado y que por consiguiente mi patrocinada habría avalado supuestamente unos horarios que no corresponden a la verdad, por cuanto habría sido imposible que lleguen los demás miembros del jurado. Ante eso, señor magistrado, quiero acotar lo establecido en el reglamento de normas y procedimientos para optar los grados académicos de maestrantes y doctorados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, aprobado mediante resolución 1892-2002 de fecha 21 de octubre del año 2002, en la que señala que, por ejemplo, en su artículo 26 precisa que la tesis para optar el grado académico de maestro, una vez presentada un ejemplar, se remitirá a los miembros del jurado a fin de que puedan dar pase a la sustentación o emitir las recomendaciones del caso. Una vez ello, señor magistrado, los miembros del jurado ya fijan una fecha para que pueda ser en esa fecha y en esa hora programada dentro de la universidad, repito, programada dentro de la universidad, para que pueda desarrollarse con posterioridad ya en la debida protocolo y ceremonia de sustentación, dicha evaluación que a cargo del jurado, los miembros del jurado de tesis, de los que formaba parte mi patrocinada, la señora Ibún de Fátima. En este caso, ¿qué dice esta resolución? Que había una primero
recibimiento de los miembros del jurado de la tesis, y en ese caso ellos programaban una fecha y una hora para la sustentación. Posteriormente, señor magistrado, si uno sigue revisando esta resolución, nos encontramos también con el artículo número 36, que señala específicamente que para que pueda, en este caso, haber la sustentación ya programada, tendría que haberse emitido una resolución propiamente de la universidad a cargo de Secretaría del área, en este caso, de la maestría de la FACE. Esta resolución, señor magistrado, era la que ordenaba la ejecución de una posible sustentación en otro acto, en otro momento, no en el momento mismo que se estaba levantando esa resolución, sino para fecha posterior. En este caso, en esta resolución, señor magistrado, que estaría disponiéndose las fechas 21, 22 y 23 de noviembre a realizarse en la ciudad de Lima, para estas fechas, ya en esta resolución que ordenaba dicha ceremonia, ya programaba, repito, ya programaba una hora y un día en específico. Y eso así quedaba constancia en la resolución original emitida en la misma universidad. Esta resolución, señor magistrado, que se emitía a través de o amparado en el reglamento de normas y procedimientos para optar los grados académicos de maestro y doctorado, ya mencionado, decía que ya no podía cambiarse, o sea, ya no se podía modificar esa estructura ya planificada por parte de la universidad para tal día y para tal hora la sustentación. Es así, señor magistrado, que en este caso, repito, en este caso, lo que habría sucedido es que si ya habrían programado estas horas y estas fechas, lo que hacían, en este caso, los miembros del jurado, una vez llevado adelante estas sustentaciones, es que no podían cambiar las horas y fechas ya programadas. Su encargatura se desarrollaba sobre todo a ver el contenido de fondo respecto a la sustentación de los maestrantes. Es decir, en primer lugar, que sí estaban los 3 miembros del jurado, y en segundo lugar, que estos señores evaluaban el contenido, los fundamentos, las bases sobre las que podían aprobar o desaprobar los sustentantes. El Ministerio Público, al justificar la imputación, diciendo que no habría llegado en la hora que están puestas las sustentaciones, comenzando desde las 8 de la mañana, comete un error porque desconoce en este caso el propio reglamento de normas y procedimientos para obtener el grado académico de magíster en la facultad respecto al FACEN. Entonces, esta situación, este escenario en el que nos ventilamos y este desconocimiento por parte del Ministerio Público respecto a esto ha convertido un escenario delictuoso supuestamente bajo la premisa de que no se habrían cumplido los horarios y que era imposible que en este caso los miembros del jurado puedan aprobar o llevar adelante sustentaciones en horarios que eran imposibles de llevar adelante. Quiero agregar, señor magistrado, que el propio Ministerio Público, al momento de revisar, o en este caso recopilar la información brindada inicialmente a su despacho por parte de la Contraloría de la República, tuvo bien traer la información que la misma Contraloría le brindó, en los que la propia universidad, a pedido de este órgano institucional, solicitó, informó respecto al procedimiento que se habría llevado adelante cuando se trata de sustentaciones fuera de las sedes principal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estas respecto a las áreas de extensión de dicha universidad. Y en este caso, habría sido respondido esto a través de un informe emitido por la coordinadora de administración de la unidad de posgrado de FACEN, y en ese caso se le dijo a la Contraloría que, tratándose de áreas de extensión de la universidad, estos horarios y estas fechas podrían, en este caso, alterarse en tanto se trataría ya de, digamos, actividades o desarrollos protocolares fuera de la sede principal, en los que sí se tendría ya una resolución prevista, ya en este caso, donde estarían ya estipulados fechas y horas. Es decir, lo importante o para el desarrollo de la
sustentación en este caso del maestrante era que estén presentes los 3 miembros, no siendo imprescindible que haya sido en este caso a las 8 de la mañana, como da a entrever el Ministerio Público, que habría sido imposible que habría llegado, por cuanto ese horario sí podría ser trasladado más adelante por motivos, en este caso, ajenos a la decisión de la institución misma de la universidad, por cuanto se trataría pues de oficinas de extensión que tendrían aún así mayor complejidad, tratándose en este caso de situaciones ajenas a la voluntad de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Por ejemplo, que el local donde se desarrollaron estas sustentaciones por parte de los maestrantes durante las fechas 21, 22 y 23 de noviembre del año 2014 era un local alquilado. Y este local alquilado, según también reportó la señora Débora Chávez Velázquez, quien era la encargada o coordinadora de la Oficina de Extensión de Lima, se mencionó que este local, a consecuencia de que había una deuda por parte de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, este local, señor magistrado, no estaba posible o no estaba viable para poder ser utilizado el día 23 de noviembre del 2014. Por consiguiente, los sustentantes, los maestrantes, tuvieron todos que desarrollar en este caso, sus sustentaciones en los días 21 y 22 de noviembre. Eso, señor magistrado, lo conoce el Ministerio Público y en este caso también forma parte del legajo presentado por la propia Contraloría y que también la defensa cumple con presentar ya en su oportunidad como pruebas para ser valoradas por su judicatura en caso de una etapa correspondiente. Entonces, señor magistrado, consideramos que la ausencia de tipicidad en cuanto a que mi patrocinada habría cometido un hecho que no estaría avalado por ley, en este caso se descarta totalmente, por cuanto mi patrocinada, en primer lugar, sí concurrió a todas las sustentaciones que se habrían desarrollado de todos los maestrantes que habrían llegado a obtener su título. Y estas sustentaciones, señor magistrado, se habrían, en este caso, previsto con las resoluciones que ya estaban ordenando sus horas y sus días para poder ser llevados a cabo. Es decir, señor magistrado, de ninguna manera el delito previsto en el artículo 428 podría compulsar en cuanto mi patrocinado actuó de acuerdo a la ley misma o al reglamento interno de la propia universidad que ella trabaja. Y en este caso no podría de ninguna manera pues adecuarse o acomodarse el tipo penal previsto en el artículo ya señalado 428. Decir, señor magistrado, que se trataría de una falsedad ideológica supondría en realidad, más allá de un formalismo, de un horario, supondría ya la connotación penal que en este caso desarrollaría maliciosamente o deliberadamente mi patrocinada por coadyuvar con su autor del delito, la señora Julia Mirta González, o el coprocesado, en este caso, Aguinaga Moreno. Esto, señor magistrado, se descarta totalmente por cuanto mi patrocinada lo que actuó fue en función al propio reglamento de la misma universidad, al conocimiento, en este caso, de la complejidad de las horas y de los días en los que se desarrollan las sustentaciones y los hechos que pueden ser ajenos a su propia voluntad. Eso, señor magistrado, no puede tomarse bajo ningún contexto como un delito, porque hablar de deliberación o hablar de, en este caso, de premeditación sería, pues, sí pasible de un delito o malicia dolo, en este caso, que habría llevado a mi patrocinada a cometer los hechos, lo cual totalmente descartamos por cuanto las propias normas así lo establecen. Quiero acotar, señor magistrado, en este caso, que también existe el reglamento, la resolución 193/2004, CU de fecha 28 de octubre del año 2004, en la que su artículo 8 también señala y ratifica de que los sustentantes y los procedimientos para su sustentación se basan en el reglamento de normas y procedimientos para autologrados académicos que ya he mencionado inicialmente, previstos en la resolución 1892/2002 de fecha 21 de octubre de 2002. Esto, señor magistrado, lo que hace es acotar algo que el Ministerio Público no ha presentado, que viene a ser la justificación real, cierta y objetiva de que una persona, que en este caso es los sustentantes, puedan solamente haber
tenido unos horarios posiblemente alterados que no hayan justificado o no hayan descartado el ingreso o participación de los miembros del jurado y su calificación respectiva. Sobre esa base, señor magistrado, consideramos que no existe la tipificación ya señalada y que la imputación pues carece de justificación por cuanto no existiría el elemento subjetivo que es en este caso el dolo, que tendría necesariamente que haber para poder consumar el hecho. Señor magistrado, nos reservamos mayores argumentos para la etapa de actividad de ofrecimiento de pruebas. No sé si lo permite o continúo. O sea que se refiere, señor abogado, pero su tiempo ya ha terminado. Gracias. Bien, continuamos con la defensa de las señoras Díaz Vallejos y González de Otero. Tiene 10 minutos por cada imputada para que sustente sus medios de defensa. Gracias. Bien, para el caso de mi patrocinada, señor juez Doris Díaz Vallejo, la defensa técnica formula. Doctor, que no vamos a poder así llevar a cabo la audiencia porque no le estoy escuchando. Si no le escucho, no voy a poder captar cuáles son los argumentos que usted está esgrimiendo. Por favor, le indiqué que pudiera conseguir, me parece, no sé si es su internet o es su equipo, que no se le escucha. Hace un momento he revisado todo, está bien. El especialista es que tengo activados dos equipos, y dice, pero no. No sé si me puede continuar. No le escucho, doctor. Tengo mucha dificultad, se le escucha solamente una parte de las palabras que usted exprese. ¿Y cómo voy a poder resolver si no le escucho? No, la idea es que escucharlo y sobre esa base también. No sé si la señora fiscal le escucha o es mi internet en todo caso. No, doctor, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Pero Sí, ahorita he visto que ya le sacaron el otro usuario que estaba, ahora solamente está con un usuario. No sé si de repente a lo mejor puede hablar el doctor y se le escucha mejor. A ver, doctor, por favor, a ver. Ya, a ver, de nuevo. Me Para parece- el caso, Sí, ahora sí se le escucha. Ya, ya, tiene, gracias. tiene la palabra. Para el caso de mi patrocinada Doris Díaz Vallejo, la defensa técnica formula sobreseguimiento sustentado en el artículo 344, numeral 2, literal B, el hecho imputado no es típico, por cuanto el delito de falsedad de lógica, de acuerdo a lo señalado en el Código Penal, en el artículo 428, señala de que este delito se comete cuando el funcionario inserta o hace insertar declaraciones como si fueran verdaderas. La acusación fiscal imputa como hecho las sustentaciones realizadas en la ciudad de Arequipa los días 29, 30 y 31 de julio del 2013. Específicamente señala la Fiscalía las 5 sustentaciones que no habría realizado mi patrocinada, la señora Doris Díaz Vallejo, desde las 8 hasta las 12 en la ciudad de Arequipa el día 29 de junio, y las 2 sustentaciones correspondientes a las de las 7 hasta las 9 del día 31 de julio. Y esta sustentación lo señala en el sentido de que hay programación, hay resoluciones donde se programan a los sustentantes 1 hora por cada uno. Entonces, cada sustentante ante este jurado tenía 1 hora para sustentar según esa programación. Pero, sin embargo, la defensa ha verificado dentro de todos los elementos de convicción que presenta la Fiscalía, no existe un documento que acredite que durante el desarrollo de las sustentaciones, que no ha sido negada por la Fiscalía, porque la Fiscalía no cuestiona las sustentaciones del día 30, tampoco cuestiona las sustentaciones del día 31 ni las del 29, solamente las del 29, las 4 primeras, y las del 31, las 2 últimas. Lo que quiere decir
queda por cierto que mi patrocinada sí ha realizado las sustentaciones restantes el día 29, el día 30 y el día 31 de julio del 2013. Entonces, hay que señalar acá una cosa importante, señor juez, que las sustentaciones fuera de la sede de Lambayeque no estaban reguladas a nivel de una norma interna de la Universidad Nacional Pedro Rivera, de tal manera que las sustentaciones que se realizaban se daban en la sede de extensión de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Pedro Rivera, que tenía en las diferentes sedes a nivel nacional. En el caso, la ciudad de Arequipa. Entonces, esta programación, lógicamente, no obedecía a llevarla en el terreno de la concreción de los hechos de acuerdo a lo que estaba programado. Entonces, de tal manera de que al llegar mi patrocinada a la ciudad de Arequipa, de acuerdo al informe de la carta 460 de LAN, entonces ella llega el 29, pero llega a las 12. A esa hora ella desarrolla todas las sustentaciones que tenían que desarrollarse del 29, luego el 30 hace lo mismo y el 31 también. Entonces, lo que sí está claro es que no se desarrollaron en una hora completa de programación, porque esa era una hora tentativa y no está regulado que cada sustentación se lleve a cabo por 60 minutos. Bien, entonces, por lo tanto, está acreditado que mi patrocinado concurrió los días 29, el día 30 y el día 31 de julio del 2013, lo cual no ha sido negado por la Fiscalía. No está acreditada que las sustentaciones hayan tenido cada una duración de una hora conforme a las resoluciones de programación. Entonces, podemos decir que lo que se ha circunscrito de la imputación de la Fiscalía es sobre estas 6 sustentaciones. Entonces, en las que se ha basado solamente en el informe de la empresa que transportó a mi patrocinada según la carta 460 de la empresa LAN, donde informa, ¿no?, de la partida tanto de la señora Doris Díaz, el señor José Gómez y el señor Juan Aguinaga, quienes llegan el 29 de julio a la ciudad de Arequipa y lógicamente haciendo un transbordo en Lima, luego llegan a Arequipa desde Chiclayo y se permanecen todo el 29, todo el 30 y el 31, bueno, regresan a las 7 de la noche. Ese es el informe, o sea, la Fiscalía lo que ha hecho es basarse en este informe de la empresa LAN, que lógicamente nosotros no negamos, pero no tiene otro documento probatorio y tampoco en el transcurso de su investigación y ha alcanzado o ha logrado obtener otros medios, por ejemplo, como las declaraciones de los propios sustentantes, ¿no?, para saber de fuente directa a qué hora sustentó cada uno. Y esa parte, por ejemplo, no lo ha realizado la Fiscalía. Entonces, así como ellos infieren que por el tema de la carta 460 de LAN, que la señora Doris Díaz Vallejo habría llegado a esa hora y que eso no se ha negado, nosotros lo que estamos sosteniendo es que mi patrocinada, Doris Díaz Vallejo, sí ha realizado todas las sustentaciones. Por lo tanto, las que se programaron para el 29 a las 8 de la mañana se comenzaron a realizar, ni bien ella llegó y asistió. Y las que se programaron para el día 31 a las 7 de la 9 de la noche también se realizaron, lógicamente, momentos antes de que ellos regresaran de Arequipa hacia Chiclayo. En este caso, para la señora Doris Díaz Vallejo. Con respecto a que se haya insertado en el acta, debe tenerse presente de que el libro de actas no se traslada a las ciudades de extensión donde hacen las sustentaciones los jurados. Eso queda en la ciudad de Lambayeque. Además, la Fiscalía no ha aprobado, no ha indicado, no hay documento, no hay elemento de convicción donde se acredite acerca de
que esas declaraciones hayan sido insertadas por mi patrocinada o las haya hecho insertar mi patrocinada, ¿no? Para darle a título de autora de este delito de falsedad ideológica. De la misma manera, se ha señalado que este libro de actas era manejado por la propia universidad y eran el personal administrativo el que llenaba el libro de actas. Por tanto, las sustentaciones se han desarrollado en forma completa y no ha habido una situación ahí de dolo de parte de mi patrocinada, doña Doris Díaz Nancy Vallejos. Simplemente lo que ha pasado es que las sustentaciones se han realizado en otra hora con todos los sustentantes. Y como repito, no hay ninguna prueba directa ni de la coordinadora ni de los propios sustentantes acerca de que no se haya realizado alguna sustentación o las primeras que estuvieron en la programación no se dieron después. Eso tampoco se ha negado. Por lo tanto, para la defensa, el hecho imputado no es típico, ¿no? Por lo que solicitamos el sobreseimiento y archivo correspondiente basado en el artículo 344, numeral 2, literal B, del Código Procesal Penal. Bien, con respecto a mi patrocinada, la señora Rosa González de Otero, estas son las sustentaciones en la ciudad de Piura. Debo señalar lo siguiente. Se programaron para el día 13 y 14 de junio en la programación. Sin embargo, por razones de que los tres tendrían que haber estado ahí, se realizaron el día 13. También en este caso, como en los otros, me refiero de las sustentaciones en Arequipa, el libro de actas tampoco se trasladó hasta la ciudad de Piura. El libro de actas también ha sido custodiado, administrado por la propia Escuela de Posgrado, por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y las insertaciones de las sustentaciones que se han producido y lo que se ha insertado ha sido realizado por el personal administrativo de la universidad, con la información que les ha proporcionado, pues, mi patrocinada, doña Rosa González, y todos los demás integrantes del jurado, que realizaron todas las sustentaciones en un solo día. Y ese sustento no ha sido tampoco contradicho por la Fiscalía. Entonces, no existe ningún tipo de dolo en esta situación para considerar que se ha cometido este delito de falsedad ideológica, porque las sustentaciones se han realizado. Que si bien es cierto, una integrante de este jurado en uno de los días programados no estuvo, y ahí está la documentación que así lo acredita, pero eso es en la programación, pero en la ejecución del día 13 sí ha estado presente. Por lo tanto, no tiene asidero la imputación de la Fiscalía en cuanto habría cometido este delito, ya que lo que se ha sostenido es que las sustentaciones se han realizado en un solo día, el día 13 de junio. Debo indicar también que las sustentaciones fuera de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo no están reguladas. Lo que está regulado son las sustentaciones dentro de la universidad. Y como tal, situaciones que no estaban previstas, porque son sustentaciones fuera de la ciudad de Lambayeque, estas lógicamente tendrían como para resolverse la decisión del propio jurado, quien tenía la competencia y la facultad para decidir cualquier situación de esta naturaleza. Incluso esto del cambio del horario se dio a pedido de los propios estudiantes, porque los maestrantes tenían algunas obligaciones
de tipo de su propio quehacer educativo, porque la mayoría de ellos son docentes de escuelas, y a su solicitud pidieron que esto se diera en un solo día. No fue a una situación particular o a un requerimiento de los integrantes del jurado, sino a una situación propia de las circunstancias en que se desarrolló, de tal manera que esa circunstancia de los maestrantes dio lugar a que se desarrollara el día 13 las sustentaciones. Por tanto, como en el anterior que se ha dicho, no existen declaraciones de los maestrantes que no se haya desarrollado, o de que algunos de los sustentantes no hayan asistido a dar su examen y hayan sustentado frente a un jurado completo que se desarrolló las sustentaciones el día 13 de junio. Por lo tanto, no se configura el tipo penal señalado en el artículo 428 en cuanto a falsedad ideológica, no reúne los elementos del tipo objetivo ni subjetivo. No existe dolo si una persona o si un docente o un integrante de un jurado asiste a las sustentaciones, las llega a realizar, ¿no?, en circunstancias donde no es en la propia universidad, sino en un local que corresponde a otra ciudad. Y esto amerita a que esto se desarrolló de acuerdo a las circunstancias que se ocasionaron en ese caso, pero todas las sustentaciones se realizaron. No existe ninguna denuncia de ningún maestrante de acerca de alguna sustentación que no se haya realizado. No existe alguna denuncia, algún informe de la coordinadora de que esto no se haya realizado, alguna sustentación. Alguien se quedó sin sustentar y apareció con una nota. Por lo tanto, lo que se ha consignado en las actas con respecto a las sustentaciones es real. Con respecto al que se han sido llenadas con otras fechas de la programación, eso corresponde al área administrativa que así lo plasmó en este libro de actas. Pero eso no es suficiente para decir que mi patrocinada ha insertado esas declaraciones y por lo tanto ha cometido el delito de falsedad ideológica, previsto y sancionado en el artículo 428 del Código Penal. Por lo tanto, la defensa técnica formula sobreseimiento y pide el archivo basado en el artículo 344, numeral 2, literal B, el hecho imputado no es típico. Gracias, señor juez. Muy bien, señora fiscal, tu pronunciamiento. Sí, doctor, un momentito, por favor, he tenido un problema con mi archivo. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, respecto de las alegaciones señaladas en primer lugar por el abogado de la señora Sebastiani Elías, relacionado a que a su sección, indicando que el hecho no constituye delito, ¿no? Debo precisar que, en primer lugar, aquí, respecto de los actos de sustentación, ¿no? Los actos de sustentación eran actos públicos. Y estos, bueno, no es del todo cierto, como ha indicado el abogado, que yo no he presentado la fundamentación legal que establece la misma escuela de posgrado. Pues sí, se encuentra como medio de prueba e incluso se encuentra transcrita en la acusación. Aquí, muy claramente en el artículo 32 del reglamento de normas y procedimientos para optar a los grados académicos de maestro y de doctor, señala claramente que fijada la fecha de la sustentación, la secretaria de la escuela de posgrado, que en este caso era la señora Sebastiani Elías, emitirá la resolución de sustentación, la que se hará conocer a los miembros del jurado, al asesor y al tesista. Entonces, una copia incluso indica de la notificación se agregará al expediente del tesista
La otra se le colocará en la vitrina de la escuela de posgrado y además se hará la invitación pública para asistir al acto de sustentación, porque como ya es sabido, todo acto de sustentación es público, porque esta tiene una finalidad que justamente está relacionado con los objetivos que se planteó o que tiene plasmadas la escuela de posgrado relacionada con las personas egresadas de esta universidad y que también se encuentran señaladas claramente en la acusación. Uno de los objetivos generales de la misma escuela de posgrado nos dice que es garantizar la excelencia académica. Y dentro de sus objetivos específicos señala que es proporcionar una formación superior en una disciplina determinada, profundizando la formación en el desarrollo teórico, tecnológico y profesional. ¿Y cómo se verificaba este objetivo? Justamente en el acto de sustentación, y por eso es público. Acto de sustentación que además, como se indica el mismo artículo que acabo de leer, era notificado con mucha anticipación a los miembros del jurado, al tesista y al público en general. Ahora, el artículo 36 nos dice claramente que la sustentación se hará ante el pleno de jurado en el lugar, fecha y hora señalada por y especificadas en las resoluciones que autoriza la sustentación. De no estar presente la totalidad de los miembros del jurado, la sustentación se suspenderá para una nueva fecha. Sí estaba previsto el hecho, si es que los miembros del jurado no estaban, que se suspenda y que sea para otra fecha. La misma reglamentación de la universidad lo preveía. Es más, si la señora Sebastián Elías era la secretaria y que además suscribía este tipo de resoluciones, tenía dentro de sus funciones los mecanismos que le proveían para poder emitir otra resolución. Y sin ni siquiera indicar, como se han indicado también, trámites engorrosos, porque ella era la que proyectaba y emitía esta resolución, entonces lo podía hacer, estaba dentro de sus funciones. Y el artículo 37 nos dice que la inasistencia injustificada de alguno de los miembros del jurado al acto de sustentación lo inhabilitará incluso, ¿no? Entonces, en este caso, bajo los argumentos señalados por el abogado relacionado con la sección de procedencia de acción, si bien es cierto, es lo que ha argumentado el abogado y lo que acabo de argumentar, sería en realidad materia de ser dilucidada dentro de lo que es ya una actividad probatoria y específicamente dentro de un juicio oral. Pero es necesario, pues, aclarar, ¿no?, estos aspectos que han sido señalados por el abogado. Además, la postergación, en todo caso, porque está aceptando de que no se llevaron a cabo en los días y en las horas programadas en las resoluciones, porque indicaba de que aparentemente, como se llevaba a cabo en otro lugar, entonces, como era en otro lugar, se podía llevar a cabo de esa manera, ¿no?, en otras fechas y en otras horas, no las señaladas en las resoluciones, pero eso no dice en la resolución. En ninguna parte de la resolución o en alguna normativa, o al menos en las mismas actas de sustentación, hacer una observación indicando no los motivos por los cuales se llevó a cabo ese mismo día, pero a otra hora, o si se llevó a cabo otro día y a otra hora, pero indicando la observación del por qué. ¿No? Más aún, como ya indiqué, que la misma señora Sebastián Elías, por ser la secretaria académica, ella tenía las armas para poder emitir este tipo de resoluciones. Entonces, conforme a los mismos argumentos señalados por el abogado, en la cual ha indicado de que efectivamente no se llevaron a cabo en las horas señaladas en las resoluciones, sino que estas fueron llevadas a cabo en otras fechas y en otras horas, de lo señalado, pues se logra advertir de que está aceptando la falsedad, que justamente es la imputación por parte del Ministerio Público. Esta acta, al ser un documento público, es una expresión fiel de una realidad. ¿Qué realidad era esta? Era la evaluación de cada uno de los sustentantes. Pues esta acta es un documento público. Entonces, no se trata de un documento o de un acto administrativo intrascendente. No, porque este documento que daba fe de una evaluación, luego
le servía al sustentante para poder obtener su grado, ¿no? Y es por eso que, obviamente, si se tomaba la declaración del mismo sustentante, al ser testigo, yo no le podría obligar a reconocer una responsabilidad penal en contra de él, porque al aceptar de que el acto de sustentación solamente se había llevado a cabo con 1 o 2 miembros del jurado y que luego él haya tomado esta acta de sustentación y la haya usado para poder optar su grado de maestro, estaría asumiendo una responsabilidad como autor en el uso de un documento falso, ¿no? O como en el caso de la falsedad ideológica, por haber usado este documento a sabiendas de que esta evaluación no se dio. Entonces, de esta manera, no se logra advertir que estas fechas y estas horas que son imputadas por el Ministerio Público han sido aceptadas por los abogados de que no contienen una expresión real de la realidad, que es la imputación del Ministerio Público, pues no se llevaron a cabo en las horas y fechas señaladas, ¿no? Y justamente el Ministerio Público precisa eso y señala eso, de que estos actos de sustentación no se llevaron a cabo justamente con todos los miembros del jurado, ¿no? Se indicó una fecha y una hora, y en esa fecha y esa hora no se encontraban todos los miembros del jurado. Es más, como vuelvo a repetir, sí hay forma de cambiar estas fechas y estas horas. Más aún si estas actas, de conformidad con el artículo 9 de la ley 27444, tiene una presunción de veracidad. No. Entonces, de esta manera, también algo muy importante es que estos, las supuestos cambios que dicen los abogados que se habrían realizado de las fechas y las horas, ni siquiera sería por culpa de los sustentantes, sino sería por culpa de los mismos acusados, porque el Ministerio Público está imputando que fueron ellos los que no llegaron a la fecha y hora que habían programado y que además ellos ya lo conocían con mucha anticipación. Por estos fundamentos, ¿no? Y porque además dentro de una excepción no se puede evaluar todos estos aspectos señalados por el abogado, ni tampoco el dolo, ni tampoco si el hecho se realizó o no se realizó, que es uno de los argumentos del abogado, o si es que estos tienen justificación, porque además estos requieren de una actividad probatoria que debe realizarse en un juicio oral. Y es por eso que la excepción debe ser declarada infundada. En el caso de Doris Díaz Vallejos, está planteando el sobreseimiento indicando de que el hecho no es típico, bajo los mismos argumentos que la programación, bueno, dice que no regía porque se llevaban a cabo fuera de la sede y que en realidad los actos de sustentación sí se llevaron a cabo, pero en otra fecha y en otra hora, con lo cual, pues, se está aceptando la falsedad, ¿no? De esta manera, tampoco no existe ningún documento que habría acreditado de que el argumento de los abogados de que esto se habría llevado a cabo en otra fecha y otra hora, no existe ningún documento que acredite este hecho porque en las actas nunca se consignó este hecho, ni como observación, ni como ninguna forma, más aún si, como vuelvo a indicar, la misma legislación de la normativa de la escuela de posgrado preveía pues de que estas puedan ser cambiadas a través de la resolución que correspondía. Entonces, sí se insertaron hechos falsos dentro de estas actas de sustentación, que como ya indiqué, no eran trascendentes porque estas pues acreditaban un hecho y este hecho era la sustentación. Y en el caso de Rosa González de Otero, igual también señala de que efectivamente los actos de sustentación no se llevaron a cabo los días que se habrían programado, que estas solamente se habrían llevado a cabo el día 13, y bueno, bajo este contexto no habría dolo, que tampoco no se ve dentro, bueno, no indicó en el caso de la señora Rosa González de Otero si era una excepción o si era un sobreseimiento, pero bajo los dos contextos, bueno, el dolo no se podría verificar acá porque en este caso requeriría de actividad probatoria. Dice que los cambios fueron a pedido de los sustentantes, lo cual tampoco no se encuentra justificado porque en este caso de la señora Rosa González de Otero, en la cual ella es cómplice por haber participado en los actos de sustentación en las cuales Julia Lisa no se encontraba presente. ¿Por qué? Porque Julia Lisa, con anticipación, es decir, mucho antes de su viaje, ella ya tenía una resolución por comisión de servicios, porque tenía que realizar una comisión de servicios en Bambamarca el día 14.
Entonces, este hecho que señala el abogado, que el cambio de pedido fue por los sustentantes, no es del todo cierta, porque era la señora Julia Elisa la que no podía estar presente el 14 de junio, porque como vuelvo a repetir, ya tenía su resolución y se encuentra dentro de la acusación, y es en mérito a esta resolución que ya justifica sus actividades y justifica sus gastos como corresponde cuando es la emisión de un viático, y es ahí donde ella junta los pasajes de viajes y se logra verificar que el día 14 efectivamente ella no estuvo en los actos de sustentación. Al justificar sus actividades, dice que estaba en Bambamarca. Entonces, de esta manera, señor magistrado, pues bajo los mismos argumentos también ya señalados, como en el caso de la señora Sebastián y Elías, porque, bueno, vienen a ser los mismos argumentos señalados por los dos abogados, las excepciones y también los sobreseimientos propuestos deben ser declarados infundados. Eso es todo, señor magistrado. Doctor, si me permite derecho de réplica. Doctor, todavía no hemos escuchado a todas partes. La Procuraduría tiene la palabra. Sí, señor magistrado, nos añadimos a lo señalado por la representante del Ministerio Público. No obstante, debemos agregar de que si bien se ha señalado que las actas originales no eran trasladadas desde la ciudad de Lambayeque, toda vez que estaban bajo custodia de la universidad, sin embargo, es de precisarse que las resoluciones emitidas son de forma individual por cada sustentante, y estas actas, por más que sean unas actas provisionales, como ha dicho uno de los abogados, el contenido de esa acta provisional tenía que trasladarse al acta original. Si bien lo pudo haber realizado un personal administrativo ajeno a la realización de la sesión, o en este caso de la sustentación, lo que traslada del acta provisional al acta definitiva son justamente todo lo consignado en el acta provisional, para finalmente ser firmado por los tres miembros del jurado, toda vez que no era un jurado único, sino un jurado colegiado. Además de ello, se debe señalar, señor magistrado, que para poder desplazarse de una ciudad a otra, mucho más siendo la universidad una universidad nacional, se necesita de designación por comisión de servicio, pues el trasladarse fuera de su institución no solamente deja de lado el tener que hacer en otro lugar, como en este caso un miembro de un jurado, sino que las funciones propias que realiza dentro de la institución, en este caso la universidad, tienen que ser sustentadas el motivo de su desplazamiento y no permanencia en un día y hora señalada, como por ejemplo se le señaló, y como ha referido la representante del Ministerio Público, la señora Julia Elisa González tenía una resolución donde se le asignaba o ya se había dispuesto una comisión de servicio fuera de la ciudad de Lambayeque, como en este caso sería la ciudad de Bambamarca. Es por ello también, señor magistrado, que se debe tener en cuenta que los miembros del jurado tienen no solamente la resolución que los designa como tales, sino también que les da la comisión de servicio para que puedan salir de su sede fuera del horario y los días precitados, además de la resolución donde ya se señalaba quiénes eran los sustentantes que iban a participar de la sustentación de la tesis, valga la redundancia, en los días y horas señalados, como por ejemplo en las ciudades de Arequipa, en las ciudades de Lima y en la ciudad de Piura, ¿no? Con unas horas ya señaladas y establecidas. Y como ha referido la representante del Ministerio Público, en ninguna de las actas, al parecer, porque no han precisado las defensas técnicas, se ha consignado alguna observación del motivo por cual se pudo haber realizado en un horario diferente al ya establecido en las resoluciones que emite la propia universidad. Es por ello, señor magistrado, que solicitamos se declaren infundados los pedidos señalados por las defensas técnicas. Muchas gracias. Bien, doctor Viteri, me pedía réplica, tiene 2 minutos. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, atendiendo a lo que señaló el Ministerio Público, en primer lugar, descartamos en principio y de manera tajante
que la defensa cumpla con aceptar la comisión de un delito cuando lo que estamos proponiendo es todo lo contrario. La excepción en este caso se plantea porque mi patrocinada habría actuado de acuerdo a la verdad y de acuerdo al procedimiento administrativo que el Ministerio Público bien ha hecho en hablar, porque lo que la defensa también señaló es precisamente el artículo que la señorita fiscal le tocaba mención, previsto en el artículo 36 específicamente. Y de la lectura de esto se especifica que ya para poder haber una sustentación habría una resolución que la autoriza. Es decir, hace mención ya una resolución que, como lo señala la defensa, ya estaba prevista, predeterminada. Era imposible que esta resolución, que ya está protocolizada, firmada, sellada, pueda haber modificación en su contenido integral. Lo único que se ha hecho en este caso es llevar adelante actas de sustentación con una plantilla que también tenía la propia universidad, y fue lo que llevaron a las sedes de extensión, en este caso en la ciudad de Lima. En estas plantillas no se hace observaciones porque lo que se estructura dentro de las mismas no es si comenzó a las 8 o las 8:01, es que si el sustentante ha tenido, en este caso, las formalidades o los requisitos o el desarrollo académico necesario para poder ser o no aprobado. Eso lo dicen las plantillas de los, en este caso, de los provisionales o actas provisionales que se llevaron a la ciudad de Lima, y que el propio Ministerio Público también ha sido consciente de esto, por cuanto dentro de la actividad probatoria se le ha presentado para que pueda tener a bien consideración, lo cual no ha hecho, pero que sí se entiende que lo ha podido revisar. Entonces, decir a estas alturas que ha podido cambiarse porque mi patrocinadora era secretaria de, en este caso, de la institución en el área académica correspondiente, consideramos que no es así. Mi patrocinada actuó, en este caso, como miembro del jurado. Ella sí firmó las actas provisionales y cumplió su labor específica de ver la evaluación de los sustentantes. Eso es lo que, en este caso, el objetivo que ella tuvo. Verificó la concurrencia de los miembros necesarios, en este caso de los 3 integrantes del jurado, y con esto era suficiente para justificar la validez de dicho contenido del acta. No se tenía por qué poner observaciones, porque la misma plantilla del que era en este caso provisional, así no lo ponía, ni tampoco estaba exigido por ley. Recordemos que lo que no está exigido por ley, de acuerdo al principio de legalidad, no puede ser oponible o en este caso materia de incriminación en ningún contexto, en este caso o en cualquier otro. De igual forma, señor magistrado, el Ministerio Público dice que los actos de sustentación eran actos públicos. Bueno, lo importante de esto es que el propio Ministerio Público, como titular de la investigación, que en este caso ya nos trae una acusación, ha tenido que verificar la concurrencia de algún elemento que pues demuestre que no ha habido presencia de alguna persona en la hora que dice que supuestamente no se habrían llevado estas sustentaciones. Y de la acusación fiscal en ninguna parte se desprende que haya una sola persona denunciando o advirtiendo al menos o quejándose respecto al horario o a la no sustentación de los maestrantes. En este caso, eso que señala es un asidero que no, bueno, es una versión que no tiene ningún tipo de asidero. Solamente en este caso es una justificación para darle una connotación de agravio que no existe, por cuanto existiría el mismo si es que los maestrantes no hubieran sustentado y hubieran sido aprobados o desaprobados, entiendo, con una baja o contraria calificación a lo que correspondía, o que por último los miembros del jurado no hubieran estado presentes, y eso no ha sido así justificado en la acusación fiscal. Por otro lado, señala el Ministerio Público. Señor abogado, se le da 2 minutos, ya va más de 2 minutos. Sí, gracias, doctor. Disculpe nomás. El tema de que señala que ha tenido... Por favor, ya terminó su tiempo, pero a ver, no he querido... Doctor, solamente para terminar esto, nada más. No he querido interrumpir, pero lo que todos ustedes, los 2 abogados, están introduciendo son proposiciones fácticas, o sea, una tesis contraria a la fiscal, y eso no se ve a través de una excepción. Sí, doctor, si me permite, yo solamente... Creo que usted lo conoce. Sí, doctor. Si me permite, en cuanto... Sí, doctor. Gracias.
En cuanto a la excepción, doctor, el hecho es de que consideramos que el comportamiento de mi patrocinada no está acorde a un acto delictivo o un acto doloso. Si bien es cierto, el Ministerio Público dice, no, es que no se debe verificar esto en este caso, el elemento subjetivo en esta audiencia, consideramos que los presupuestos del tipo penal confluyen para poder ser revisados en una excepción, tanto los presupuestos objetivos como subjetivos. En este caso, mi patrocinada, actuando de acuerdo al procedimiento de la propia universidad, consideramos que no podría ser acomodado a un delito si es que está sujeta al propio reglamento. Y como el delito mismo exige la manifestación o la deliberación o la premeditación para poder llevar un delito, si mi patrocinada habría actuado bajo esos reglamentos, consideramos que resulta un comportamiento atípico. Nada más, señor juez. Muchas gracias. Muy bien, doctor Contreras, tiene 2 minutos. Gracias, doctor. Bien, la defensa sostiene lo siguiente con respecto a lo que ha señalado la señora fiscal, la señora fiscal, que se ha aceptado la falsedad ideológica. Bueno, para nosotros en todo caso sería una opinión. Lo que nosotros hemos sostenido es que las sustentaciones sí se han realizado y no es una aseveración de parte de la defensa, sino que en la propia acusación para el caso de Arequipa no han desvirtuado, no han rechazado que las sustentaciones se llevaron el 29, el 30 y el 31 de julio. Y lo mismo para el caso de Piura, para la sustentación del día 13. Por lo tanto, dejamos en claro que la defensa en ningún momento aceptamos esa situación, porque estamos planteando el sobreseimiento. Con respecto a lo que ha señalado la Procuraduría, que el jurado, la señora Díaz Vallejos con la señora Rosa González, una en Arequipa, el otro en Piura, en sospechas indicadas, ellas tendrían que haber desarrollado su trabajo porque así lo ameritaba por la Comisión de Servicios. Me parece que ahí hay una falta de información porque ellas no estuvieron de Comisión de Servicios, ¿no? La universidad no les asignó una comisión de servicios, no sacó una resolución para que ellas vayan a esas ciudades, simplemente ellos fueron por el tema de las sustentaciones. Ellos percibían los que tenían que ganar por los ingresos de la propia sustentación, no fueron de comisión de servicios. En algunos casos han ido, pero lógicamente como abogado de la señora Rosa González y la señora Doris Díaz, yo no puedo hablar por otros investigados, ¿no? Que no los patrocino. De repente ellos sí han ido a comisión de servicio, pero en el caso de la señora Rosa González y la señora Doris Díaz, ellos no han recibido viáticos por comisión de servicio que deberían cumplir en las horas y fechas indicadas. Pero el delito de lo que la defensa ha sostenido es el sobreseimiento, porque el hecho no es típico, o sea, no reúne los requisitos del tipo penal de falsedad ideológica. O sea, nos referimos a insertar o hacer insertar un instrumento público declaraciones falsas concerniente a hechos que deban probarse con el documento. Por ejemplo, la Fiscalía no ha señalado que mi patrocinado ha insertado en el acta el contenido de esta falsedad imputada, ¿no? Eso no lo ha dicho. No lo ha dicho porque eso no se ha producido. Ni la señora Rosa González de Otero, ni la señora Doris Díaz Vallejo han insertado el contenido en esas actas. Eso está sumamente claro porque la misma Fiscalía sí, también lo ha hecho notar en su sustentación. Además, la Fiscalía habla que no se han alterado las resoluciones, habla del reglamento, que no se ha cumplido. Para nosotros no existe reglamento porque ese es un reglamento para sustentaciones en Lambayeque. Pero lo que sí queda claro es que nosotros estamos planteando un sobreseimiento que no se reúne, no se adecuda al tipo penal, o sea, se tipifica el hecho al 428. Y eso es exclusivamente concernirse al acta, nada más. Aquí no tiene nada que ver las resoluciones de programación, si llegaron tarde, no llegaron tarde. ¿Quién insertó en el acta un hecho falso para que válido de ese hecho pueda
beneficiarse y perjudicar a la Universidad Nacional Pedro Delgado, como dice la propia norma, ¿no? De emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. Eso es lo que sostiene. Por eso nosotros nos hemos ceñido al tema propio del acta, que como la misma fiscal ha dicho, esa acta era llenada por el personal administrativo de la universidad. Mi patrocinada, tanto en el caso de Arequipa, la señora Doris Díaz Vallejo, en el caso de Piura, la señora Rosa González, solo firmaron esa acta, posteriormente cuando ya se habían dado las sustentaciones. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, se da por agotado el debate, son las 4:47, se hace un receso de unos 10 minutos para luego resolver los medios de defensa que se han planteado. Bien, señores, vamos a terminar con la audiencia, ya son las 5:16. ¿Es lista? Me indica el número de resolución, por favor. Doctor, resolución número 197. Bien. Se dicta la resolución número 197, Chiclayo, 6 de enero del año 2023, autos vistos y oídos en audiencia pública. Los medios de defensa deducidos por los abogados defensores de los acusados, Ivonne de Fátima Sebastián Elías, acusadas Ivonne de Fátima Sebastián Elías, Doris Nancy Díaz Vallejos y Rosa Felicita González de Otero, expuesto por la señora fiscal y la señora abogada de la Procuraduría Pública de SUNEDO, y considerando: primero, la defensa de la acusada Ivonne de Fátima Sebastián Elías deduce la excepción de improcedencia de acción, señala que las actas que se habrían redactado en la ciudad de Lima eran a modo de borrador, por mecanismo de seguridad, no se trasladaban hasta esa oficina de extensión, libro que contenía las actas originales. Existe un informe de la coordinadora de la administración de la entidad agraviada, donde se indica que los horarios y las fechas podían alterarse cuando se realizaban los actos de sustentación fuera de la sede. Es decir, que en el caso de la imputada no era imprescindible que el acto de sustentación se realice a las 8 de la mañana, sino que el mismo en realidad se realice. Pero el horario podía variarse. Pero que su patrocinada habría participado en todas las sustentaciones, ¿no? Reinaldo, ¿tendrá cargador iPhone? Que no puede considerarse como delito los hechos que son materia de imputación, y que tampoco la conducta que se imputa a su patrocinada es dolosa. No dejando en claro de que su patrocinada sí ha intervenido en todos los actos de sustentación, más allá de que en las actas se han consignado horas distintas a las fijadas mediante la resolución correspondiente. Por otro lado, la defensa de la señora Nancy Díaz Vallejo solicita el sobreseimiento, Doris Nancy Díaz Vallejo solicita el sobreseimiento de la causa al amparo del artículo 344, inciso 2, literal B del Código Procesal Penal. Señala que su patrocinada también habría participado en todos los actos de sustentación, que esos actos no se habrían realizado en un horario, es decir, en una hora completa, y que no existe una norma en la institución agraviada que estipule que cada acto de sustentación debe tener una duración de 60 minutos, ¿no? No niega el informe que ha recabado el Ministerio Público de la empresa de aviación LAN, pero que el Ministerio Público no tiene otra prueba que acredite los hechos, como sería la declaración de los sustentantes, que además no habría dolo en la conducta de su patrocinado.
También la defensa de la acusada, Rosa Felicita González de Otero, deduce o formula sobreseimiento al amparo del artículo 344, inciso 2, literal B del Código Procesal Penal. De igual manera, bajo similares argumentos, respecto al pedido de la señora Díaz Vallejo, señala que los libros de actas no se trasladaron a la ciudad de Piura, donde habría participado su patrocinada en los actos de sustentación. Que las sustentaciones se habrían realizado en un solo día, el 13 de junio. Que los actos de sustentación que se realizan fuera de la Universidad Pedro de Gallo no están regulados, ¿no? Pero que se habría hecho en un solo día a pedido de los maestrantes, ¿no? Además, no habría existido dolo, y reitera que los actos de sustentación sí se realizaron. Lamento siguiente, la señora fiscal, sobre el pedido sobre la excepción planteada por la defensa de la señora Sebastián Ilías, indica que los actos de sustentación son públicos, ¿no? Y que si está previsto reglamentariamente, en caso no concurra uno de los miembros del jurado, se suspende para otra fecha. Además, la señora Sebastián Ilías era quien proyectaba las resoluciones, ¿no? Los argumentos de la defensa deben dilucidarse entre un escenario donde se actúa prueba, como es el plenario. En la acta de sustentación no se indica nada respecto sobre la variación de las horas, ¿no? Que las actas también deberían reflejar lo que en la realidad ha sucedido. No se trata de un acto intrascendente, que no se recababa la declaración de los sustentantes, porque si ellos aceptaban los hechos, ¿no? También incurriría en una responsabilidad penal, ya que habrían utilizado las actas para obtener su diploma. Y respecto a los medios de defensa de la señora Díaz Vallejo y González de Otero, esgrime similares argumentos, ¿no? Indicando que el abogado de ambas ha admitido la existencia de una falsedad, por lo que solicita que las peticiones se declaren infundadas. Señora abogada de la Procuraduría Pública de la SUNEDO se adhiere a los argumentos que ha esgrimido la señora fiscal y señala que si bien se elaboraba un acta provisional, pero su contenido tenía que trasladarse al acto original, y considera de que no habrían estado presentes miembros del jurado, como en el caso de la señora Lisa González en los actos de sustentación, ya que tenía una comisión en Bambamar. Fundamento siguiente. El artículo 6, inciso 1, literal B del Código Procesal Penal, señala que las excepciones que pueden deducirse son las siguientes. En procedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente. Sobre esta institución procesal, en la jurisprudencia nacional, que el juzgador concuerda o hace suya, se señala en la casación 581-2015 Piura, que en alusión a que el hecho denunciado no constituye delito, la tipicidad presenta determinados supuestos, que comprende dos extremos. Uno, la conducta incriminada no esté prevista como delito en ordenamiento jurídico penal vigente, es decir, la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas, no es una falta de adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo. Estamos ante un caso de tipicidad absoluta por falta de adecuación directa. Y dos, el suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación, esto es, cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento ya exigido, se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo, sujetos activo y pasivo, y conducta de elementos descriptivos, normativos o subjetivos, y objeto jurídico material, estamos ante un caso de atipicidad relativa por falta de adecuación directa. Y en relación al sobreseimiento de la causa, el artículo 352, inciso 4 del mismo cuerpo normativo, señala que el sobreseimiento podrá dictarse de oficio a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344, siempre que resulten evidentes, si no exista razonablemente la posibilidad
de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Y el artículo 344, inciso 2, literal B, que es invocado por la defensa de la señora Díaz Vallejos y González de Otero, señala que el sobreseimiento procede cuando B, el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Lamento siguiente, análisis del caso. Excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de Ivonne de Fátima Sebastián Elías. En relación a esta encausada en la acusación fiscal, se le imputa su intervención unas sustentaciones que se realizaron en Lima los días 21, 22 y 23 de noviembre del año 2014. En cuanto a la imputación, se señala que dicha encausada sería cómplice de delito de partida ideológica al haber llevado a cabo actos de sustentación los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2014 en Lima, sin la presencia de Juan Aguilar Moreno, y los actos de sustentación del 21 de noviembre a horas 8 y 9 de la mañana, y los días y 23 de noviembre de 2014, sin presencia de Julia Lisa González, habiendo llevado a cabo los actos sin contar con el jurado en pleno, emitiendo él solo su evaluación en número de más miembros del jurado no presentes. Se señala que dicha encausada formó parte del jurado de tesis como vocal, juntamente con los investigados Aguinaldo Moreno y Lisa González, los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2013 en la ciudad de Lima, habiendo llevado a cabo la presentación del 21 de noviembre de horas 8 y 9 de la mañana, y la de 23 de noviembre sola, sin la presencia de Julia Lisa González y Juan Aguinaldo Moreno. Y los actos de sustentación del 22 de noviembre sin Juan Aguinaldo Moreno, emitiendo solo su evaluación en nombre de los demás miembros del jurado no presentes. Que los actos de sustentación deben estar suscritos por los 3 miembros del jurado, llevó a cabo los actos de sustentación redactando el acta provisional respectiva, para que después las actas de sustentación originales sean suscritas por Juan Aguinaldo Moreno y Julia Elisa González, como si hubieran estado presentes en los actos de sustentación. Después estas actas de sustentación, como documento que demostraba la realización del acto y la evaluación de los 3 miembros del jurado, eran presentadas por los sustentantes para la expedición de su grado, ingresando al tráfico documental. De esta manera ocasionó un perjuicio potencial, ya que este documento, que contenía una impresión falsa de la realidad, por sí solo permitía el inicio de los trámites para el otorgamiento del diploma de maestro. En la página 223 de este requerimiento se señala que en el caso de la señora Julia Lisa González, que no se encontraba presente en los actos de sustentación del 21 de noviembre a horas 8 y 9 de la mañana, pues partió de Chiclayo a Lima el 20 de noviembre de 2014 a las 20:30 p.m. con el boleto 344-270100, llegando el 21 de noviembre a horas 9 de la mañana. En los actos de sustentación del 23 de noviembre de 2014, pues partió de Lima a Chiclayo a horas 8 p.m. el 22 de noviembre de 2014.
El fundamento siguiente. En relación entonces al medio de defensa que plantea el abogado de la señora Sebastián Elías sobre que hay un informe de la coordinadora de administración de la entidad agraviada, donde se indica que, o sea, los horarios se podían alterar cuando se realizaban fuera de la sede de la universidad agraviada, y sobre el argumento de que todas las sustentaciones estuvo presente la imputada. El jugador debe señalar que se tratan de proposiciones fácticas, ¿no?, que pretenden contradecir a la imputación fiscal, que no son objeto de análisis, debate, ni conclusión en una excepción de procedencia de acción, ¿no?, puesto que tendría que evaluarse los elementos de convicción que den cuenta, por un lado, de que los horarios podían variarse, y por otro, que eso sucedía cuando las sustentaciones se realizaban fuera de la entidad agraviada, y además evaluarse en conjunto elementos de convicción que den cuenta de que la señora Sebastián Elías participó de todas las sustentaciones. Pero además, la imputación contra doña Sebastián Elías no es que ella no participó, sino más bien que habría introducido en las actas de sustentación información falsa en relación a la participación en las mismas del señor Juan Aguinaga Moreno y Julián Mirta González, ¿no?, quienes no habrían participado en determinados actos de sustentación que están señalados en la acusación, ¿no? Y por esa razón, el título que ha formulado la señora fiscal, el título de imputación, es de cómplice. Y en relación al elemento subjetivo dolo, de que no, su conducta habría estado desprovista de dolo, se debe considerar que este elemento subjetivo no puede descartarse mediante una excepción de procedencia de acción, sino se descartará, o en su caso establecerá, a partir de la evaluación conjunta de los medios de prueba que en su oportunidad se actúen. Eso conforme a, entre otros, a la casación 169/2012 AMCAS. En este sentido, este medio de defensa debe ser desestimado. Sobre el pedido de sobreseimiento de la señora Díaz Vallejo, en la acusación se imputa a la señora Doris Díaz Vallejo en relación al viaje a la ciudad de Arequipa los días 26 al 31 de julio de 2013. Se imputa que dio fe de los actos de sustentación, los cuales no estuvo presente y que se llevaron a cabo el día 29 de julio de 2013 en la ciudad de Arequipa, a horas 8, 9, 10 y 11, pues recién habría estado llegando a Arequipa a las 11 y 10 de la mañana, y de igual manera no pudieron haber estado presentes en los actos de sustentación de las 7 y 8 de la noche del 31 de julio de 2013, pues habrían partido de Arequipa a Lima a las 19:30. Siendo así, la acusada no pudo haber dado ningún tipo de puntaje ni calificativo de aprobado o desaprobado, de excelente, muy bueno, bueno, regular, porque no se encontraba presente en estos actos de sustentación, no deliberó con los demás miembros del jurado. Sin embargo, firmó las actas de sustentación como si hubiera participado de la evaluación, por lo que habría insertado una declaración falsa al firmar las actas de sustentación. Y habría ocasionado un perjuicio potencial, ya que el acto de sustentación contenía una expresión falsa de realidad, y solo permitía el inicio de los trámites para el otorgamiento del diploma de maestro. Bien, sobre este punto, la defensa también ha propuesto tesis alternativas, contradictorias de la Fiscalía, ¿no? Por un lado, porque señala que las sustentaciones sí se realizaron y admite de que la señora no estuvo de las 8 de la mañana, la diputada no estuvo de las 8 de la mañana del 29 de julio, sino que habría llegado a las 11 y 10 a Arequipa,
y luego se entiende, se infiere que posteriormente inició los actos de sustentación, pero indica de que no existe una regulación para los actos de sustentación que se realicen fuera de la entidad agraviada, y tampoco que los mismos duren 60 minutos, por lo que en base a ese razonamiento infiere, no ha dicho claramente que los actos de sustentación han sido menores a 1 hora, y que por esa razón sí se habrían acomodado, adaptado los horarios para culminar en el espacio de tiempo en que estuvo en Arequipa la mencionada encausada. Sin embargo, eso requiere actividad probatoria integral para determinar si realmente eso ha sido así, pero además de eso no deja de lado, no, como en todo caso es un hecho admitido de que las actas sí contienen información falsa, pues que en las mismas se han consignado, según la información de la fiscal, que se realizaron en el horario establecido, es decir, 8, 9 y 10 de la mañana, cuando eso no ha sido así. Si esto es así, de todas maneras hay una falsedad que bien podría también, no obstante, que se hubieran realizado los actos de sustentación, ocasionar un perjuicio potencial, ¿no? Ya que se admite también de que estuvieron debidamente programadas para realizarse, o por lo menos en un intervalo de 1 hora, lo que da cuenta que la entidad administrativa correspondiente estimaba ese el plazo razonable para que pueda realizarse una evaluación idónea a los maestrantes. Pero en todo caso, consideraciones que tenga bien la defensa sostener tendrá que ser objeto de prueba y obviamente de alegación en contra, contraria o contradicción por parte de la Fiscalía, pero en esta etapa no se aprecia que de modo evidente aparezca que el hecho no sea típico, porque según la señora fiscal, se ha incorporado información falsa en actas de sustentación, que es un instrumento público, y que además de eso, esas actas contenían información falsa. Fundamento siguiente, en relación a medio de defensa, puesto a favor de la señora González de Otero, brevemente, porque los argumentos son los mismos, pero según la imputación contra esta persona, sería cómplice en relación al viaje a la ciudad de Piura los días 2 y 3 de junio de 2014, viaje a Mamamatla el 14 de junio de 2014, pero en específico a esta persona se le imputa que formó parte del jurado de PIS como vocal, conjuntamente con Juan Aguilar Moreno y Julia Lisa González, ¿no?, como secretaria, durante los días 12, 13 y 14 de junio de 2014 en la ciudad de Piura, habiendo llevado a cabo la presentación del día 14 de junio sin la presencia de Julia Lisa González, emitiendo solos, o sea, solamente González de Otero con Aguilar Moreno, su evaluación en nombre de la misma jurado no presente. De esta manera, y sabiendo que las actas de sustentación, para que tengan validez la sustentación, deben estar suscritas por los 3 miembros del jurado, llevaron a cabo estos actos de sustentación, redactando el acta provisional respectiva, para que después las actas de sustentación originales sean suscritas por Julia Lisa González, como si hubiesen estado presentes los actos de sustentación. Después, estas actas de sustentación, como documento que demostraba la realización del acto y evaluación de los 3 miembros del jurado, eran presentadas por los sustentantes para la expedición de los 3 miembros de grado, ingresando a tráfico documental. En tal sentido, se habría ocasionado un perjuicio potencial, ya que este documento, que contenía una expresión falsa de la realidad, por sí solo permitía el inicio de los trámites para el otorgamiento del diploma de maestro. Sobre este punto, también es de indicar similares argumentos de que las proposiciones fácticas que propone la defensa de los actos de sustentación se realizaron todos en un solo día, requieren actividad probatoria que no se puede realizar en esta etapa, siendo que además un pedido de sobreseimiento solo se estima en caso la causal sea evidente, y en este caso la defensa tampoco niega de que la señora Julia Lisa González no estuvo en Piura el día 14 de junio, por lo que si se consignó que en esta fecha se realizará un acto de sustentación, evidentemente hay una información falsa consignada en las actas de sustentación. Y si eso, más allá si se realizaron o no los actos de sustentación como lo propone,
Si eso causó o no un perjuicio potencial, estima este juzgado que debe evaluarse a partir de la actividad probatoria, no a través de un pedido de sobreseimiento, sobre todo basado en una causal de atipicidad. Y sobre el dolo también debe indicar que se determina a partir de la evaluación integral de la prueba escenario y el escenario ideal para tal efecto del plenario, conforme se indicó anteriormente. Por lo tanto, tales medios de defensa deben ser desestimados. Por último, en relación al medio de defensa del señor Manuel Encarnación Ollague Vargas, habiendo concurrido su abogado a esta audiencia, debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado en el acta del 24 de noviembre del año 2022, en el sentido de que se tiene por no presentado, ya que no ha concurrido pues, a sustentar la misma, ya que en sistema mixto, escrito y oral, rige para las audiencias el sistema de oral y contradicción, lo que no se ha podido concretar porque no ha concurrido dicho abogado. Por estas consideraciones se resuelve declarar infundado el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa de la señora Ivonne de Fátima Sebastián Elías, e infundados las solicitudes de sobreseimiento formuladas por la defensa de las señoras Doris Nancy Díaz Vallejo y Rosa Felicita González de Otero, y hacer efectivo el apercibimiento decretado en la audiencia del 24 de noviembre de 2022, y como tal tiene por no presentado el medio de defensa formulado por el señor Manuel Encarnación Ollague Vargas. Precisar que esta resolución no es impugnable en el extremo en que ha resuelto el pedido de sobreseimiento. Notifican las partes, empezando por la señora fiscal. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, señor juez. Defensa de la señora Sebastiani Elías. Interpongo recurso de apelación, señor magistrado, y solicito respetuosamente se nos pueda coadyuvar con el audio y la transcripción si es imprescindible para poder apelar. Gracias. Bien, el audio se da proporciona al señor abogado, la transcripción, esta resolución es oral. El acta. Defensa de la señora Díaz Vallejos y González de Otero. Conforme, señor magistrado. ¿A quién se te alza la mano? Carlos Vice, ¿quién es? Sí, estoy yo, señor juez. Buenas tardes ante todo previamente. Bueno, al ingresar a la plataforma no se me ha concedido el uso de la palabra para personarme y excepcionar mi medio de defensa, señor juez. O sea, es imposible de que se me desestime dicho medio de defensa cuando incluso no se me ha enviado el link. Mi defendido está conectado antes que yo y gracias a él es que me ha proporcionado el link para poder estar presente en la plataforma. De lo contrario, pues no hubiera sido posible mi presencia. A ver, señor abogado, usted se le ha llamado al inicio de la audiencia, no ha contestado. No sé, ¿qué hora se ha conectado usted? Me he conectado, tan luego me ha brindado el link el señor ¿Qué hora? Ollague. Porque en mi correo electrónico, disculpe, con todo respeto, no tengo el link. ¿Qué hora se ha conectado? Le pregunto. Yo me he conectado 10 minutos luego de la audiencia porque no tenía el link. Bueno, pero ¿por qué no pidió la palabra? Si se le ha dado 10 minutos, inclusive más a cada una de las defensas. Yo por no interrumpir, señor juez, porque ya estaba uno de los colegas exponiendo su defensa respecto a uno de sus defendidos. Ahora, bueno, pero cuando han terminado, señor abogado. Yo he visto, porque estaba acá estudiando, revisando las imputaciones que mandó usted mensaje cuando ya se suspendió la audiencia. Usted no ha estado puntualmente. Y no es responsabilidad salvo de usted, porque usted estuvo, o no sé si estuvo usted u otro abogado en la sesión pasada. Y no, he sido yo, señor juez. En pues, la sesión pasada, mi persona ha estado presente en el plenario. O sea, es evidente que si he estado presente y hay un escrito por el cual me ha personado ex ante el señor Ollague, resulta imposible que no se me haya enviado el link para poder participar. Doctor, el link Esto frustra la defensa eficaz del señor Ollague. O sea, yo he estado presente. Por una cuestión de respeto, señor juez, yo no he interrumpido la defensa. Por eso se me ha admitido. En todo caso, si se me ha admitido es por algo, por esa sencilla razón de que mi persona, pues, es el abogado defensor del señor Ollague.
No se me puede limitar de dicho medio señalando tal situación, señor juez. Eso es contraproducente. Bien, señor abogado, ya se ha resuelto. Está claro que usted se ha conectado cuando se ha suspendido la audiencia. Usted ha tenido el link porque estaba vez pasada. Sí. Cuestiones de negligencia de usted no se puede ser motivo para retrotraer a una etapa que ya se ha dado. Ha concluido esta audiencia, son las 6 de la tarde con 1 minuto. Buenas tardes.